Ahora vamos a hablar del sistema nervioso central. Sabemos que tenemos 100.000 millones de neuronas en todo nuestro organismo. ¿Cómo actúan? Actúan a través de impulsos nerviosos conducidos por acciones. ¿Y cuáles son sus funciones principales? La comunicación y la regulación de la mayor parte de los tejidos. ¿Sí? Es un sistema maravilloso que se extiende desde nuestro cerebro y desde allí hablamos de un sistema nervioso central constituido por el encéfalo y la médula espinal y un sistema nervioso periférico que ampliaremos ahora. En el encéfalo encontramos al cerebro, al cerebelo y al bulbo. Estas tres partes, cada una tiene una función específica. Por ejemplo, en la parte del cerebro, cada una de sus partes toma el nombre al hueso que le corresponde, ¿sí? Zona frontal, zona occipital, zona parietal y temporales. Cada una de ellas se divide en dos hemisferios exactamente iguales, cuyas funciones son diferentes. Tenemos áreas dominantes. Quien escribe con su mano izquierda, como yo, mi área dominante está en la parte derecha del cerebro y viceversa. Ellos tienen información cruzada. Las lesiones que ocurren en el hemisferio izquierdo generalmente se van a reflejar en el lado derecho del hemicuerpo derecho. Y así, en cerebro tenemos, por ejemplo, un área específica llamada área de Broca, que es el área donde está el lenguaje. Generalmente está en el lado izquierdo del cerebro. Cuando ocurre una lesión, una persona sufre un trauma, un golpe, y se puede manifestar de una manera aguda, como veremos ahora más adelante, o se puede manifestar de una manera lenta. Cuando una arteria, por ejemplo, un conductor de vehículo, sufre el efecto latigazo, es que por el frenazo va hacia adelante y hacia atrás. El cerebro, que es una masa flotante en medio del líquido cefalorraquídeo, recibe golpe contra las partes óseas y los vasos sanguíneos, que son tortuosos, reciben un estiramiento. En un estiramiento súbito puede haber una ruptura, producirse un hematoma y producir inmediatamente signos de lesión encefálica. En el caso nuestro de la medicina laboral, de la salud ocupacional, la caída de un trabajador desde un piso alto o de determinada altura, la forma como lo encontramos nos puede indicar si tiene algún tipo de lesión y nos puede dar sospechas cuál parte del organismo o de su cerebro se pudo afectar. Hablando específicamente del sistema nervioso, existe una escala por la cual se puede valorar la parte neurológica, que es la escala de Glasgow. La escala de Glasgow califica de 1 a 15 tres de las funciones principales: la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Cuando se hace una evaluación de Glasgow y revisamos, por ejemplo, la apertura ocular, si encontramos una persona con apertura espontánea, vamos a decir que tiene 4 puntos. Si la persona hay una respuesta verbal también espontánea y está orientado, ¿sí?, estaría una calificación de 5 puntos. Ahí tenemos 9. Y en la parte motora tenemos que si obedece a órdenes, señor, levante los brazos, señor, usted puede movilizarse, y lo hace espontáneamente, tendría 6. Esa es la sumatoria de 15 puntos. Y así, poco a poco, se van disminuyendo la puntuación, clasificando, permitiéndonos clasificar el tipo de trauma en severo, si la escala es menor o igual a 8, moderado, si está entre 9 y 13, ¿sí?, y leve, si su respuesta es 14 o 15. Esto nos va a ayudar
de inmediato para saber la complejidad, para saber la severidad y para saber con qué velocidad debemos actuar en caso de un accidente de trabajo que nos presente signos neurológicos. También se puede manifestar de manera lenta. Una persona que ha tenido su trauma craneoencefálico, de pronto no perdió el conocimiento, pero después de 2 a 3 meses empieza a notar que las cosas se le caen de la mano, que toma una taza y se le cae, es muy probable que me esté manifestando algún hematoma que se va formando lentamente, queda goteando el vasito, ese vasito va comprimiendo una parte del cerebro y la manifestación física se va a dar en esa parte del cerebro donde ha ocurrido la lesión. De manera que el sistema nervioso nos permite conocerlo a través de sus manifestaciones y sospechar el nivel de una lesión. Estamos hablando de cerebro. Cerebelo. Cerebelo que queda en la parte occipital. Se le habla como la parte antigua de la información histórica del sistema nervioso, y allí tenemos parte del equilibrio y parte de la visión. A través de trastornos en el equilibrio nos puede hacer sospechar una lesión a nivel de cerebelo. Luego tenemos el bulbo raquídeo, ustedes lo pueden ver en sus anatomías, en sus dibujos. Es como una especie de bola que está cerca al orificio de toda esta cajita del cráneo. El cráneo tiene un orificio y el bulbo está muy próximo a ese orificio. En el bulbo encontramos el centro de la respiración, el centro que nos regula la frecuencia cardíaca y el centro que regula la temperatura. Cuando una persona está en un estado inconsciente después de un trauma, podemos encontrar manifestaciones que nos hacen sospechar edema cerebral o signos de que está empezando a producirse una herniación. Recuerden que esta caja es rígida, el tejido cerebral es blando, y en la medida que aumenta la presión en el cráneo, lo que va a haber es un forzamiento a intentar herniarse, lo que llamamos una herniación cerebral. Cuando esto se produce, los signos se van a dar inicialmente en la respiración. La respiración empieza a ser irregular, lo que llamamos una respiración de Kussmaul, que es una respiración similar a esto. Y una apnea. Una respiración profunda acompañada de pequeñas y una apnea. Esto nos hace sospechar signos de herniación cerebral. Para que vamos asociando un poco las funciones versus las manifestaciones externas en caso de trauma o de lesión. Podemos hablar también de la médula espinal. La médula espinal es un complejo neuronal donde se unen las neuronas del sistema nervioso central con las del sistema nervioso periférico. Allí tenemos una especie de sinapsis. ¿Qué es esto? Yo quiero aprovechar para contarles un poco del sistema reflejo. Dentro de los sistemas que tenemos en el organismo están los reflejos. En el sistema nervioso periférico tenemos la parte somática o voluntaria, ¿sí?, que tiene una parte sensitiva y una parte motora. ¿Qué es esto? Voy a aprovechar esta figura que hicieron unos alumnos. En la parte podemos ver, por ejemplo, aquí está claramente dibujada unas raícitas nerviosas que pueden estar la combinación nervios mixtos, la parte sensitiva, que lleva la señal a la médula y al cerebro. Pero en la médula tenemos la sinapsis, que es una respuesta rápida. Si esta mano llegase a ponerse frente a una condición de riesgo, por ejemplo, erróneamente poner la mano sobre una plancha caliente o sobre una estufa caliente, el efecto inmediato es de retiramiento. Cualquier persona que tiene contacto hace el retiramiento. El efecto normal es que al sentir, ¿sí?, llega la información a la médula, inmediatamente por esa sinapsis de regreso por las motoras se genera el retiramiento sin necesidad de llegar la información al cerebro.
En el cerebro, ¿cómo funcionaría si no tuviera esto? Pone la mano, siente el calor, la neurona sensitiva lleva la información, le dice al cerebro, la mano se está quemando. Cuando el cerebro diga, ah, es que la estufa estaba caliente y haga el retiramiento, ya la quemadura sería muy profunda. Son mecanismos protectores que tiene el cuerpo humano, ¿sí? Entonces tenemos aferentes motores y eferentes sensitivos. Igual tenemos mecanismos reflejos para la tos, mecanismos reflejos de la saliva. Por ejemplo, si ustedes en este momento se imaginan un jugoso limón verde, de esos limones Tahití, con mucho jugo, y se imaginan que yo parto ese limón y comprimimos y lo vemos caer como cae en un vaso, inmediatamente nuestra boca se llena de saliva. Es un mecanismo reflejo, ¿sí? Lo mismo que la producción de jugos gástricos. Cuando llega la hora del hambre, del almuerzo, el estómago secreta sus ácidos, y si nosotros no comemos a horas, ¿qué va a pasar? Que esos ácidos, que son a un pH de 2, que están preparados para disolver un alimento, pues empiezan a corroer las mucosas digestivas y a generar lesión, fatiga, gastritis, ¿sí? De ahí la importancia de que nuestros trabajadores tengan sus horarios de alimentación, que respetemos esos espacios, que tengan unos espacios adecuados para que sus ciclos circadianos de su organismo se compensen. Podemos hablar también del sistema nervioso periférico. Dentro del sistema nervioso periférico podemos hablar de la parte de los dermatomas. ¿Qué son los dermatomas? Los dermatomas son esas raíces nerviosas que se extienden desde la médula espinal, que a nivel cervical tenemos 7, a nivel dorsal tenemos 12, a nivel lumbar 5, luego a nivel sacro otras 5 y coxígeo 1. Salen por pares, irrigando o cubriendo todo nuestro cuerpo. Cuando tenemos una lesión a nivel medular por un trauma, por un tumor, por diferentes causas, podemos sospechar a qué nivel es la lesión dependiendo de su manifestación. Por ejemplo, si la lesión ocurre a nivel de la segunda cervical, inmediatamente la persona va a dejar de respirar, o sea que se va a producir un paro respiratorio. A nivel de C3 se manifestaría aquí, a nivel de la cuarta cervical, a este nivel, de la quinta cervical, de la sexta, de la octava, sexta, octava raíz nerviosa cervical, de tal forma que si un trabajador se cae de un piso alto, de una altura, y usted le pide que levante las manos y no lo puede hacer, sospeche que puede tener una lesión cervical, y esa persona no debe ser tocada en ningún momento, sino bajo manos expertas en condiciones adecuadas de movilización para evitar que haya una sección medular. En ese momento puede haber una inflamación solamente de la médula, pero un mal manejo en un accidente de trabajo de un evento de este tipo puede producir sección y ruptura de la médula. Si recordamos, la médula va en medio, ¿sí?, de las vértebras. Las vértebras tienen un canal que se llama el canal medular, y una vértebra que se desplace no va a seccionar la médula. Si la lesión es de la cintura hacia abajo, probablemente sea a nivel de las terminaciones lumbares donde se ocurrió la lesión, ¿sí? A nivel de muslos lo encontramos L3, a nivel de talón la primera, la sacra, de manera que cada una de ellas tiene una inervación que nos va a permitir detectar a nivel motor y a nivel sensitivo. ¿Cómo se llaman las lesiones espinales? Las lesiones espinales dependen del lado del cuerpo afectado. Si es una sola extremidad, puede ser una monoplegia, si perdió totalmente la movilidad, o monoparesia, si
ha perdido es movilidad, pero tiene sensibilidad. Diplegia, si son dos extremidades. Hemiplegia, plegia es cero movimiento, o hemiparesia si es un hemicuerpo, lado derecho o lado izquierdo, o paraplegia o paraparesia si es las dos extremidades inferiores. Miremos también la parte dentro del sistema nervioso periférico. Tenemos los 12 pares craneales. Estos 12 pares craneales son supremamente importantes. Ellos salen desde el tallo cerebral y se dividen en 12. Van a regir y van a manifestarse principalmente en toda esta parte. Tenemos el nervio olfatorio, el primer par. No vamos a usar tanto los nombres, sino a reconocer un poco sus funciones. El olfatorio, el óptico, que es el segundo par, que es el que se encarga de la visión e inerva conos y bastones a nivel de retina que nos van a permitir la visión de día o la visión de noche. Tenemos el par tercero, cuarto y sexto, que son los encargados de los movimientos oculares externos, internos, hacia arriba, hacia abajo y oblicuos, ¿sí? Tenemos el par trigémino o sensitivo, el quinto par. Esto, el podernos acariciarnos en nuestra cara y sentirla, es el quinto par, el que nos permite esta sensación, esa sensación agradable. El séptimo par es el par facial, el par de la expresión facial, de la sonrisa. Recordemos que este nervio tiene un recorrido que fácilmente, y tiene 3 ramas, una rama inferior, media y superior. Es el nervio al que se le echa la culpa de quien trabaja al calor y sale el frío, que dice que se le torció la cara. Realmente no es la primera causa de las parálisis faciales o parálisis de Bell, el cambiar, trabajar en una zona caliente, pero sí es importante que tengamos en cuenta que los cambios bruscos de temperatura pueden favorecer la aparición de afecciones virales que se van a manifestar a través del sistema nervioso y de los pares craneales, especialmente el nervio facial. Bueno, tenemos el par octavo, muy importante para nosotros. Recordemos que la hipoacusia neurosensorial o pérdida auditiva por lesión del nervio octavo es la que se produce por exposición a ruido, también por otras causas, pero el estar expuesto a un nivel de ruido de 85 decibeles o más las 8 horas laborales, los 6 días a la semana, nos pueden generar una lesión de ese octavo par, ¿sí? Está dentro de las 3 primeras causas de enfermedad laboral diagnosticada hoy, y aún tenemos muchos subdiagnósticos, porque no siempre se manifiesta tempranamente ni genera incapacidades, sino que con el tiempo la pérdida auditiva va afectando el nivel de comunicación de las personas. El noveno par es el gustativo, el de los sabores, que eso lo veremos más adelante. El décimo par es el nervio vago, el nervio frénico, es el par craneal más largo que tenemos. Él llega a inervar diafragma, es el que cuando se irrita causa el hipo, ¿sí? Y tiene otros efectos incluso a nivel de corazón y él pasa por esta parte de aquí. Cuando una persona tiene una taquicardia paroxística, a veces con chupar un hielo o con un pequeño masaje a uno de sus lados puede reducir. Ahora, esta maniobra es delicada y no la podemos hacer sin tener un conocimiento adecuado de este sistema. El par 11 es el par que inerva el esternocleidomastoideo y el trapecio. Es el que nos permite hacer este tipo de movimientos, tensiones, ¿sí? Y el 12 es el hipogloso, el músculo de la lengua. Estos son los 12 pares que son supremamente importantes para nosotros y que a simple vista, con una muy buena evaluación, se puede detectar algún tipo de afección.
¿Qué tenemos también como importante del sistema nervioso central? Recordemos que, como hablamos inicialmente, es por impulsos que se comunica. Son 3 neurotransmisores principales los que actúan en él: la acetilcolina, la dopamina y la serotonina. Miremos algo de neurotoxicidad. La neurotoxicidad es una alteración funcional en alguno de los niveles de la célula nerviosa, que puede ser estructural, una lesión bioquímica o una lesión funcional. Quiero que tomemos, y a su vez esto me puede dar manifestaciones o a nivel motor, movimiento, a nivel sensorial, disminución de la sensibilidad, ¿sí? También en exposiciones crónicas, por ejemplo en solventes y en algunas sustancias o metales pesados, se pueden producir alteraciones de la memoria, alteraciones de la capacidad de aprendizaje, alteraciones en los cambios emocionales, ¿sí? No tomemos a la ligera cuando un trabajador que maneja solventes, que maneja petrolados o plaguicidas, empiece a tener manifestaciones de la habilidad emocional, de problemas emocionales. Siempre tengamos en nuestro radar los riesgos ocupacionales que también puede estar influyendo en este resultado. Me gusta tocar como ejemplo los plaguicidas, carbamatos o los organofosforados. Ellos afectan la unión de la acetilcolina con la enzima acetilcolinesterasa, produciendo un bloqueo y produciendo una serie de síntomas que nos darían signos de intoxicación. Por eso, todo trabajador que manipule plaguicidas de este tipo, recordemos, carbamatos y organofosforados, que pueden tener consecuencias en la acetilcolinesterasa, deben tener una evaluación con la prueba reina, la prueba sanguínea o prueba de oro, ¿sí?, que se llama acetilcolinesterasa en sangre.